Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu que renueve la faz de la tierra. Oremos, oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Sagrado Corazón de Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ok, buenas noches. Bienvenidos otra vez a Duke and Alton. Entonces, este año vamos a tener temas para cada mes y diferentes pláticas alrededor de esos temas, y escogemos el tema de este mes sobre la familia y el movimiento Pro Vida, porque pues cada año al principio de octubre tenemos la marcha Pro Vida y queremos animarnos a participar. Pero también es algo de que he querido hablar desde hace mucho tiempo, porque es lamentable la cantidad y la grandeza de las mentiras que se propagan, ¿no? Y aún entre católicos hay mucha confusión, ¿sí? Y eso debido a que la Iglesia Católica, muchos católicos, pues se dejan llevar por los corrientes de la cultura demasiado. Y ha sido interesante, por ejemplo, preparando parejas para matrimonio, presentando lo que debe de ser doctrina clara, perenne, obvia, y se sorprende, ¿no? Porque dicen que nadie, nunca había escuchado eso. O peor, cuando a veces los ya casados asisten a esas clases y dicen, ay, si alguien me hubiera dicho eso hace tiempo, ¿no? Entonces, necesitamos, informarnos y pues no ayuda tampoco que la misma iglesia parece tener mucha confusión sobre eso, de que hay muchas veces he escuchado personas pues que me han dicho que pues este padre me dio permiso para abortar o para esterilizar o para usar anticonceptivos, etcétera, ¿no? Pero eso ni es posible, ¿no? Qué lamentable si un sacerdote tenga esa confusión, ¿no? Entonces hoy vamos a hablar sobre esta idea que prevalece por casi todo el mundo, e incluso en círculos católicos lo repiten, de que pues lo ideal es tener una familia pequeña, ¿sí? Yo crecí en una familia no tan grande, somos 4 hermanos, pero por mucho tiempo pensaba que éramos una familia muy grande, porque vivíamos en una región donde mucha gente, pues, lo normal era 1 o 2 hijos, una zona muy costosa y muy secular y todo eso. Entonces, pues muchos tenían familias más pequeñas. Entonces, me acuerdo que mi hermano menor, el cuarto, pues hay un espacio grande entre el anterior, y fue casi una vergüenza, ¿no? De que va a haber otro bebé en la familia. Pero es interesante pensar de que a mi mamá recibió incluso críticas de gente extraña, ¿no? Por tener un bebé a su edad, o tener 4, fue muy irresponsable. Y luego, cuando iba conociendo más personas, pues eso es muy común cuando ya una mujer empieza a tener 6, 7, 8, ¿no? De que hay gente que ni le da pena
para preguntarle, ¿no? ¿Son todos del mismo papá? ¿No? Pero luego fui a una universidad y descubrí otra realidad, porque las familias pequeñas en esa cultura eran las familias de 6 o 7, porque era muy normal ahí de encontrar familias de 10, 11, 12. Creo que el récord fue una familia de 18 que conocí, pero no fue nada extraño. De hecho, muchos querían visitar esa familia y las mujeres soñaban, ¿no?, de poder tener una familia tan grande, ¿no? Fue un ambiente muy católico, ¿no? Pero es interesante cómo la paradigma ha ido cambiando, porque obviamente si leemos la Biblia o vemos culturas más antiguas, era una bendición de tener muchos hijos, ¿no? Hay salmos que hablan de eso, ¿no? De que pidiendo tener muchos hijos, y al contrario, ¿no? Una mujer que no podía tener hijos fue maldicha por Dios, y fue algo para curar, ¿no? Fue una vergüenza. Pero ahora, pues, es normal una familia pequeña. Y me llama la atención de que cuando anuncian nuevos desarrollos y ponen una familia todo feliz allí para que compres una casa allí muy lejos de la ciudad, y siempre son dos hijos, no más, ¿no? 2 hijos, un perro y un gato. Es lo perfecto, lo ideal. Y bueno, y sabemos de casos como en China, donde tienen la política de un hijo por familia, y a veces pues criticamos eso por ser muy severo, tiránico, pero en realidad pues hay gente de otros países del mundo, del primer mundo, ¿no?, que apoyarían eso. De hecho, he escuchado personas que han dicho que admiran a China por tomar una acción así, porque pues es valiente, es conservar el medio ambiente, es estar conscientes de los problemas que hay. Desde hace tiempo ha habido campañas para intentar reducir el tamaño de la familia, y hay muchos motivos detrás de eso. Es algo que caracteriza la modernidad. Es interesante analizar por qué. Porque no tenemos que regresar mucho en el tiempo, por ejemplo, de encontrar cifras muy diferentes. Claro que mucho de eso tiene que ver con la disponibilidad de anticonceptivos y campañas para promoverlas, ¿no? Pero siempre han existido anticonceptivos, y los que querían abortar encontraban maneras, ¿no? Y al final de cuentas también, pues todos, creo, saben de dónde vienen los hijos. Entonces hay maneras de limitar la familia, pero yo creo que hay algo muy ideológico que viene detrás de todo eso, que hemos tragado, y que tenemos que hacer un cambio, promover un cambio. Porque, bueno, claro, en otros tiempos, evidentemente, tener una familia más grande era hasta una necesidad, ¿no? Viviendo en el campo, teniendo más hijos, era una ayuda para el trabajo del papá y la sobrevivencia. Entonces, algo que tiene que ver con el movimiento de sociedad del campo y la urbanización, esa tendencia. ¿Okay? Pero también es algo muy espiritual, porque ahora vemos los hijos, o hay una tendencia de ver los hijos como un cargo, hasta una cadena de hecho, o una condenación. Y ha llegado a tal grado, ¿no?, de que puedes encontrar
campañas entre jóvenes, ¿no? Los presentan como heroicos si a los 20 años deciden de esterilizarse. ¿Sí? Que yo he hecho un sacrificio para el beneficio de la humanidad. Y claro, usan también este lenguaje cuando promueven el aborto, ¿no? En vez de ver la bendición que es un hijo, pues es algo difícil, es un castigo. Y, por ejemplo, cuando dicen de que, bueno, entienden los que no quieren el aborto por cualquier causa, pero por supuesto cuando es incesto o violación, ¿no? Porque la mujer no debe de sufrir el castigo de lo que le pasó, ¿no? Entonces esa idea es muy distinta. Pero procreación realmente es lo más natural, obviamente, biológicamente y también espiritualmente. ¿Okay? Necesitamos vernos no solamente como animales, pero tan solo por en ese nivel, no vemos ninguna otra criatura que intenta evitar procrear. Es el contrario, ¿no? Quieren ser prolíficos. Pero el ser humano es curioso en eso. Fulton Sheen escribe, todo amor termina en una encarnación, incluso el de Dios. El amor no sería amor si al perpetuarse no escapara a las limitaciones de la existencia individual o no alcanzara una determinada inmortalidad en la prole donde la muerte es derrotada por la vida. Detrás del instinto de procrear está el deseo oculto de todo ser humano de participar en lo eterno. Y como el hombre no puede hacerlo en sí mismo, lo compensa al continuar la vida en otro ser. Con la ayuda de Dios, nuestra incapacidad para exteriorizarnos se salva al dar algo inmortal a la raza humana. Santo Tomás dice, la intención de la naturaleza se dirige hacia lo que es permanente y perpetuo. En las cosas corruptibles no hay nada que sea para siempre y perpetuo, salvo las especies, pues lo bueno de estas pertenece al propósito principal de la naturaleza y la generación natural se dirige a la conservación de las especies. Podemos ver en esa nueva manera de pensar que hay consecuencias del pensamiento de la ilustración que quería disminuir la influencia de lo espiritual, de la religión, que ponía más énfasis en lo económico, lo práctico, ¿no? Queriendo ver el hombre solamente como una herramienta al servicio del Estado. Entonces, claro, de que puede haber un deseo de limitar el número de personas, especialmente si muchos son pobres o tienen enfermedades, se ve nada más como un problema para solucionar. Eso se manifiesta en muchas maneras, ¿no? Por ejemplo, en la Revolución Francesa, pues querían, por el concepto de la vida que tenían, querían cambiar la semana de 7 a 10 días, un día de descanso cada 10 en vez de cada 7, ¿por qué? Pues más productivo, ¿no? Sacar lo más que puedes de cada hombre. También en España, cuando después de que los Borbones tomaron el trono y empezaron a implementar algunas ideas de la Ilustración, vieron que había un problema en España en particular porque tenían muchas fiestas, ¿no? Muchos días libres por fiestas de muchos santos. Entonces hicieron una grande reducción del número de días feriados para sacar más provecho, ser más productivos. Luego en Inglaterra también pasó de que decidieron de cambiar el currículum de educación en las escuelas porque decían, pues ¿qué valor tiene enseñar cosas como latín y griego y retórica? Más bien necesitamos educar a los niños para que
lleguen a ser buenos soldados, ¿no? Al servicio del Estado y no viendo el valor en sí, ¿no? Y pues hasta la fecha podemos escuchar argumentos que nacen de esas teorías. Básicamente, la idea es que el mundo no puede sostener tantas personas. Eso ha sido una tendencia que desde el siglo XVIII han hablado de la sobrepoblación y dicen que pues hay un límite, no solo puede haber tantas personas en el mundo y estamos llegando a un punto crítico y van a acabar los recursos, ¿okay? Pero hay muchas cosas que podemos decir de esas teorías. Viene de Tomás Malthus, que propaga esta teoría de que hay para mantener un equilibrio, y él también hablaba no solamente de qué necesitamos para que sobrevivan las personas, sino también suponiendo cierto nivel económico. Eso hemos escuchado también. Personas que están a favor del aborto dicen, es que no quiero que nazca otro hijo, sino le puedo dar todas las ventajas, ¿no? El colegio y su coche y las vacaciones, no sé. Pero tienen esa idea de que la calidad de la vida depende de los recursos materiales. Y fíjense que aunque suena altruístico, ¿sí? De queremos que todos tengan, realmente es egoísta porque es yo quiero tener tanto y no quiero que nadie afecte lo que yo puedo tener, más bien. De hecho, leyendo sobre esa teoría de Tomás Malthus, que una crítica sobre lo que decía, eso fue hace unos años, entonces ha ido creciendo todavía la población, pero decían que realmente toda la gente en el mundo puede caber y sobrevivir en el estado de Texas, ¿sí? Y si agregamos como 2 estados más, todos pueden vivir con un terreno suficiente para sembrar lo que necesitan para mantenerse, ¿no? Bueno, Texas es grande, ¿no? Pero no tan grande. Eso deja mucho mundo vacío, si fuera así. Y tan solo necesitas ir en un avión para darse cuenta de eso. Claro, la Ciudad de México es sobrepoblada, ¿sí? Pero en cuanto sales de ahí, pues es vacío. Hay mucho terreno que podríamos aprovechar más. Y realmente cuando hemos visto como hambrunas y otras crisis humanitarias así, pues podemos echar mucha culpa, ¿no? En que el mundo no es capaz, ¿no? Dios no sabía qué estaba haciendo, entonces nosotros tenemos que rectificar el problema. Entonces parte de la obsesión de los que están tan preocupados con el medio ambiente y todo eso, piensan así. ¿Okay? Pero realmente es una cuestión de distribución, de manejo de recursos, etc. ¿Okay? Y de hecho también es interesante porque dicen que necesitamos controlar la población porque pues tanta gente contamina mucho pero hay unos datos interesantes, ¿no? Porque los países donde hay más riqueza y ahora menos natalidad son los que suelen contaminar más. En cierto sentido, ¿no? Entonces, no es tan fácil como lo presentan. Pero esa idea, a pesar de esas críticas, pues prevalece y continúa. ¿Okay? Por ejemplo, recuerdo que hace muchos años había hambruno en África, en Somalia, ¿no? Y porque recaudábamos
comida en la escuela, en la iglesia, todo eso, y mostraban fotos de personas muriendo de hambre. Trágico, ¿verdad? Pero luego salió la noticia de que pues mucha comida que diferentes países mandaba ahí nunca llegó ahí. Fue robado por los ricos de los países alrededor, ¿no? Entonces, pues problemas más bien de actitud y de distribución. Dicen que los humanos dañamos la planeta, entonces en vez de lo que Dios decía que tenemos que cuidar y guardar la creación, pues muchos piensan de que no, todo el mundo sería mejor sin seres humanos, ¿no? También podemos culpar adicción a lujos y comodidad, como habíamos dicho. También mucho tiene que ver con una tendencia hacia el libertinaje, ¿no? Que va a la mano con esa adicción a placer, comodidad. Pero hablamos de la revolución sexual, ¿okay? Entonces tenemos que, promueven la idea de que pues todos pueden tener todos los placeres que quieren, pero siempre sin responsabilidad. Hay un artículo, un discurso interesante por la doctora Janet Smith, y hablando de pues, cómo fue el cambio de actitud, y voy a tener otra plática más específicamente sobre anticonceptivos, pero dice qué tan peligroso es, porque el argumento es que si promovemos anticonceptivos, ¿okay? Entonces vamos a tener menos hijos y controlar todo eso y ser más responsables. Pero que en realidad, en la práctica, es totalmente al contrario, porque genera una actitud de que ahora pues no hay consecuencias. Y Dios tiene, digamos, consecuencias en el sentido de que acciones tienen responsabilidad. ¿Okay? Y dice que por lo menos en otro tiempo el muchacho que pues pensaba hacer algo con fulanita, pues tenía que pensar dos veces, ¿no? ¿Qué pasaría si queda embarazada? ¿Okay? Pero se ha propagado más y más esa idea y con desenfreno, ¿verdad? Porque ahora no queremos decir que no hay nada prohibido, pues eso nos lleva a más y más consecuencias. No, ahora no es solamente de que la familia pequeña vive mejor, sino hasta personas que dicen, pues quien no tiene familia vive mejor. Y la ideal es, pues, no casarse. Muchos ahora están de esa opinión, de que casarse no tiene valor, entonces brincar de una relación a otra relación sin tomar responsabilidad jamás. Pero Dios es muy sabio, ¿verdad? Entonces ha diseñado las cosas para que vayamos aprendiendo y tenemos instintos que nos inculcan deseos, etc. ¿Okay? Pero el mismo resultado de esos impulsos luego también nos fuerza a hacernos más maduros y responsables. Y cuando hay desenfreno, muchas veces hay consecuencias, como dice San Pablo en la carta de los Romanos, ¿no? Que sufren en sus cuerpos las consecuencias de su vicio. También hay argumentos económicos. Otra vez está relacionado porque riqueza nos da acceso a placeres, ¿no? Entonces es un hedonismo está detrás de todo eso. Pero pues me llamó mucho la atención cuando descubrí eso. De hecho fue en una charla que escuché aquí hace varios años, pero que nos hablaban de el plan de Henry Kissinger, ¿no? Que era secretario del Estado en los Estados Unidos, en el tiempo de Richard Nixon, y pues había escándalo ahí, Watergate y todo eso,
Pero esta persona proponía pues un plan económico para asegurar el crecimiento y sobrevivencia del poder económico de los Estados Unidos y otros pues, países aliados, ¿no? Viendo de que el crecimiento de población en ciertos países ponía en riesgo pues, la estabilidad, según él, de ciertos gobiernos y también afectaba la disponibilidad de recursos. Entonces hizo un reporte en que decía que era una necesidad estratégica para los Estados Unidos de disminuir la población de unos 13 países en particulares, ¿no? Y México era uno de esos 13 países, por ser vecino. Entonces empezó a invertir mucho dinero en campañas de anticonceptivos, ¿no? Estoy buscando en YouTube y encontré unos anuncios de ese tiempo, de acá, que dice, hagámonos menos, ¿no? Y unas caricaturas. Y tuvo efecto. El plan para controlar la natalidad en varios países estratégicos para los Estados Unidos. El caso de México sirve como caso testigo de la inversión estadounidense en las últimas décadas sobre planificación familiar de forma directa o indirecta por organismos oficiales o fundaciones. Los Estados Unidos financió por lo menos 64 planes de anticoncepción en México en los últimos 11 años. No sé, eso es no sé de qué año es este artículo. Y más de la mitad de ellos eran auspiciados directamente por las fundaciones Ford, Rockefeller, MacArthur y Hewlett. Estados Unidos exige por ley como condición para las ayudas al desarrollo, del desarrollo que los países receptores de ayuda internacional tomen medidas para reducir el crecimiento demográfico. La asistencia financiera, si es deseada por los países, deben llegar de otros donantes desde el sector privado y organizaciones internacionales, porque realmente fue algo simbólico, pero no afectaba tanto, porque creo que fue Reagan que puso una ley diciendo que el gobierno no podía invertir directamente para promover el aborto en ningún otro país, pero realmente ese dinero puede fluir a través de diferentes organizaciones. Yo me acuerdo de un viaje misionero en la República Dominicana cuando fuimos a un pueblo en la frontera con Haití y fui con un equipo de médicos. Entonces los médicos instalaban como clínicas en diferentes puntos y un punto era justo en la orilla del río que separa los dos países. Entonces muchos haitianos cruzaron para recibir atención médica y pues nunca había visto pobreza de ese grado. La República Dominicana es muy pobre, pero Haití es impresionante, mucho más. Entonces la gente se entusiasmaba demasiado para recibir un jabón o lo que sea. Pero un caso en particular, me acuerdo muy bien, porque vino una mujer y los doctores la atendían por algo y teníamos como doble traducción, porque hablan como un criollo y luego alguien tradujo eso a español y yo traduje español a inglés. Y trataron a esa mujer para algo y luego nos dijo, es que tengo un palo en mi brazo. Y nos mostró aquí que pensaba que alguien, no sé, que había caído y se metió un palo, ¿no?
Pero el doctor reconoció inmediatamente que fue un aparato anticonceptivo. ¿Sí? Ella no sabía qué era, pensando que era un palo, y resulta que el dentista, porque no era cirujano en el grupo, el dentista pues lo extrajo, porque luego hablando con ella, preguntando si estaba casada, si tenía hijos, y dice, sí, me casé hace 2 años, pero no sé por qué no hemos podido tener hijos, y resulta que el Peace Corps había llegado hace 2 años, 3 años, a ese pueblo para trabajar y pues esterilizaron en efecto varias personas, incluso sin su consentimiento. Pero lo que entendí muy bien en ese momento, ¿no? De que vimos cómo la gente con pobreza extrema sufre muchas cosas, ¿no? Y como son reducidas a un nivel casi menos humano en muchos aspectos. Se ve, ¿no? Como no viven con la misma humanidad al parecer, ¿sí? Pero aquí vinieron unos jóvenes ricos pensando que estaban haciendo una caridad y le roban de lo más humano, ¿no? Es que podemos no tener dinero, podemos faltar muchas cosas, ¿no? Pero todos tenemos un instinto natural para amor, para familia, para prole, etc. Y pensando que estaban ayudando, estaban robándole de la única cosa, de las pocas cosas, pero la más valiosa que tenía, es decir, la posibilidad de tener hijos, ¿no? Entonces, bueno, esta campaña sí tuvo mucho efecto, ¿okay? Porque antes de 1950 en México había una tasa de natalidad de como 7 hijos por mujer, ¿sí? Que no era tan, en comparación con otros países, era más o menos normal en ese tiempo. Ahora, hace 2 años, que la tasa de natalidad de México es 1.89, ¿sí? Entonces, eso es un número bajo, lo que necesitamos para reemplazar la población que tenemos realmente. Entonces, eso representa un declive. No es tan grave aún en México, porque hay otras zonas que tienen más, ¿no? Si vas a Chiapas, entonces tienen arriba de 3 y otras partes, ¿no? Pero ya ha llegado a niveles de crisis en otros países, ¿no? He visto últimamente artículos sobre que en Japón y Corea están reconociendo que tienen ese problema. Europa tiene ese problema muy grave, solo que se compensa porque hay tantos musulmanes y africanos que están llegando, pero vamos a perder la cultura europea porque va a ser un continente musulmán en poco tiempo. ¿Okay? Los Estados Unidos es un poco menos, 1.77 creo. El promedio en Europa, toda Europa, en 2021 fue 1.53. No, perdón, en los Estados Unidos es 1.664, ¿no? Entonces, ahora México, de todos los países en el mundo, es número 123 para la tasa de natalidad, ¿no? Y entonces, en 1974 las familias en el país tenían todavía casi 7 hijos en promedio, y eso viene de un sitio del gobierno mexicano. Entonces había la necesidad de detener la explosión demográfica, por ello el gobierno diseñó las estrategias de vámonos haciendo menos. La familia pequeña vive mejor y planifica, es cuestión de querer, logrando la disminución del promedio de hijos y 2 por mujer, ¿no? Y en la presentación en que escuché eso del plan de Kinzinger por primera vez,
la persona que dio el discurso dijo, pues nos decían en ese tiempo, ¿no? Si tenemos menos hijos, pues todas las mujeres van a ser pues más ricas, más felices y más sanas, ¿no? Pero debemos de preguntarnos, ¿no? Si realmente es la realidad de que vivimos más felices ahora, si somos más ricos ahora, pues tal vez para algunos, pero por promedio no. Así, dice el gobierno de México que aún con eso no es suficiente, que necesitamos seguir luchando para reducir la población, en particular con la gente más pobre, obvio. Porque la otra cosa es que motiva el deseo de limitar y controlar la población es la eugenesia. ¿Sí? Esa idea que empezó en el siglo XIX, diferentes movimientos, la idea de que necesitamos no solamente controlar la población, sino purificar la población. Entonces, es decir, hay ciertas personas que no deben de reproducir porque pues, son inferiores, ¿no? Ciertas razas no deben de como propagarse tanto. Famosamente en los Estados Unidos fue Margaret Sanger, la fundadora de Planned Parenthood, que fue una entusiasta de esas teorías que de hecho nacieron de darwinismo, ¿sí? Cuando se publicó la teoría de evolución de Darwin, entonces empezaron a aplicar esa filosofía no solamente a biología, sino también a la sociedad en general. Entonces tenemos que evolucionar en todo y dijeron algunos, bueno, si evolución naturalmente, por la selección natural, pues va mejorando siempre, ¿por qué no ayudamos a la naturaleza? ¿Sí? Como hacemos con caballos o ganado, ¿verdad? O plantas. Entonces, empezó a propagar eso y los que trabajan por Planned Parenthood ahora quieren negar eso, pero está tal cual en los escritos de Margaret Sanger, de que ella hablaba de la necesidad de reducir la población de los negros en particular, los negros y los estúpidos, ¿no? Los idiotas. Y entonces puso muchas de sus clínicas en colonias con más negros, que eran colonias más pobres, y eso fue parte de su intención, ¿no? De reducir la población, no en general, sino en una cierto demográfico para purificar la raza. ¿Sí? Bueno, es broma, pero podemos ahora invertir todo ese racimiento, ¿no? Y dándonos un poco de esperanza, porque hoy día, yo estaba viendo unas estadísticas justo antes, dice, entre personas que favorecen una familia más grande, el demográfico más grande es entre católicos que van a misa una vez a la semana o más, ¿sí? Practicantes, digamos, ¿no? Y especialmente en comunidades más tradicionales vemos esa tendencia más. Entonces, pues tal vez de otra manera, naturalmente, sin forzar nada, vamos a ver eventualmente que vamos ganando. Bueno, y esa teoría también fue adoptada por los nazis. Hitler era muy aficionado de esas ideas y fue parte de su filosofía. Bueno, la familia grande, por otro lado, siempre fue motivada por la idea de promover la familia más grande, numerosa, para compartir vida y honrar a Dios. Dan
bueno, hay otras mentiras que van a la mano. Por ejemplo, y bueno, eso es interesante. No tuve tiempo para sacar todas las cifras, pero entonces estoy comentando base a ciertas conversaciones que he tenido con médicos, ginecólogos y otros sobre eso, ¿no? Pero siempre, desde que llegué aquí, me llamaba la atención que ciertas tendencias o cosas que escuchaba, que las familias me compartían, ¿no? De que, por ejemplo, qué tan común es la cesárea entre las mujeres, ¿no? Eso es un fenómeno por todo el mundo ahora, ¿okay? Pero he tenido algunas conversaciones con médicos que dicen, eso no está bien, no debe ser así, ¿no? Porque gracias a Dios existe eso porque puede salvar vidas en ciertas circunstancias, pero no debe ser nada tan común. Pero lo promueven por varios motivos, ¿no? Por comodidad, porque lo pueden programar, pueden cobrar más, es más cómodo por el doctor porque pues sabe cuándo tiene que llegar, no es que recibe una llamada, pero también que si pasa de que pueden esterilizar en el mismo momento de hacer la cesárea sin pues mucho inconveniente. Entonces, es una manera de también meter miedo en las mujeres, a veces, de que, pues no puedo tener más hijos porque ya tuve 2 cesáreas y me dicen que una tercera me va a matar, ¿no? O otras cosas que dicen a la mujer acerca de los riesgos de embarazo. Claro, el embarazo siempre ha sido algo arriesgado, ¿no? Y podemos decir que en efecto tiene algo que ver incluso con el plan de Dios cuando impuso a la mujer como castigo para el pecado el dolor en el parto, ¿no? Entonces de aceptar eso es parte de una reparación muy poderosa que la mujer puede hacer, pero en realidad hoy en día en muchas partes del mundo, obviamente hay lugares donde no tienen tantas cosas, facilidades médicas, servicios médicos, pero realmente el embarazo es mucho menos arriesgado que ha sido por mucha de la historia. ¿Okay? Y otras mentiras que dicen a las mujeres, ¿no? Me acuerdo preguntando a este médico, ¿no? Porque había escuchado que varias mujeres diciéndome, es que no podemos tener más bebés porque tengo preeclampsia, ¿no? Y dice que eso es una mentira, ¿okay? Porque esa condición no es algo que siempre se repite, se da en cada embarazo. Entonces el hecho de haberlo tenido una vez no significa que lo tienes para toda la vida. Tiene mucho que ver con dieta, con diferentes cosas. Se puede tratar, pero es conveniente para lograr sus fines de reducir la población, de reducir la natalidad. Que la iglesia nos enseña la importancia de tener apertura a la vida. ¿Okay? No es necesariamente que tenemos que tener todos los hijos, el número máximo de hijos posible, pero de que es el fin principal del matrimonio, ¿no? La procreación y la educación de los hijos. Y puede haber circunstancias, claro, cuando es prudente, incluso es esperar, ¿okay? Pero realmente es un problema cuando jóvenes entran en el matrimonio ya con la idea de posponer paternidad, porque no entienden para qué es la paternidad, o especialmente cuando su motivo es que pues necesitamos ahorrar más dinero y tener la casa más grande, etcétera, etcétera, ¿okay? Entonces no han captado para qué se están casando. De hecho, la nueva vida hace madurar la relación. Es parte del plan de Dios para que crece el matrimonio en el papel de criar los hijos. Y hay estadísticas que lo corroboran. Dicen, por ejemplo, hay más incidencia de divorcio cuando
no hay hijos en los primeros 3 años, ¿no? Y otras cifras similares. El amor siempre quiere producir más amor, ¿no? Y pues si la tendencia o el impulso de promover una familia más pequeña nace muchas veces de cierto egoísmo o apego a la comunidad, pues la crianza de hijos, como van a saber todos los papás, nos fuerza a ser más generosos, nos fuerza a aprender a amar en una manera sacrificial, de salir de uno mismo para atender esta vida que nos ha sido encomendada. Dice Fulton Sheen, donde hay amor no hay cálculo. Por esto, cuando Pedro preguntó a nuestro Señor cuántas veces debía perdonar, éste le contestó 70 veces 7. No quería decir 490, sino que en el amor no hay exactitud matemática. Nadie, sigue Fulton Sheen, nadie hiere un nacimiento sin herir simultáneamente a Dios, pues el nacer es un reflejo terrenal de la generación eterna del Hijo. Aquellos que conspiran contra la vida a la manera de errores o más científicamente tendrán un día la conciencia obsesionada que describe John Davidson en un poema. Llega vuestra pena más cruel cuando pensáis en el dulce placer de vuestros cuerpos gastados, sin una vida nueva que mostrar. Oh, sentís entonces como alza la gente contra sí misma la mano y gustáis el castigo más amargo de aquellos a quienes el amor aísla. A veces cuando la oscuridad, el silencio y el mundo dormiente dan lugar a la imagen, descansáis despiertos y veis las tristes caras pálidas de los pequeños que debieron ver vuestros hijos oprimiendo las mejillas contra las ventanas, mirando adentro con lamentable asombro, niños abriendo sin hogar a quienes se han negado vuestros pechos y vientres. Y obviamente, bueno, no queremos avergonzar o criticar nadie en particular, porque sabemos muy bien de que hay familias que son pequeñas a pesar de sus deseos, ¿no? Por causas fuera de su alcance, que hay circunstancias, ¿no? Quisieron tener más hijos y no pudieron. También sé de muchos casos que realmente son muy, muy tristes y lamentables, de personas que pues tomaron una decisión en un momento de su vida y luego se dieron cuenta o fueron tal cual engañados en un momento de su vida y me han dicho, si hubiera sabido, quisiera haber sabido. Entonces no podemos culpar a nadie por lo que no sabía, pero sí nos corresponde pues intentar propagar entonces la verdad y evitar que más personas caigan en esos errores. ¿Okay? Si dicen, pero quiero nada más mencionar, ¿okay? Unas razones porque no es cierto lo que dicen, que la familia más pequeña vive mejor, ¿okay? Y eso he aprendido de familias más grandes, ¿no? Porque cuando una familia es más pequeña, pues puede suceder, ¿no? De que hay apegos no tan sanos, por así decirlo, entre hijos y papás, porque pues son uno o dos, ¿no? Entonces, el amor no es compartido como debería ser, ¿no? Los niños tal vez no aprenden generosidad en la misma manera, como tienes que sobrevivir en una familia grande, los pequeños los grandes tienen que luchar por los pequeños y es interesante hasta cómo hacen alianzas entre ellos, ¿no? Para protegerse y es bonito, ¿no? Y así pues aprenden a convivir, ¿no? Y también he visto casos donde hay uno o dos hijos, ¿no? Y obviamente es siempre trágico si muere un hijo, ¿no? Pero también en esos casos, pues en cierto sentido fracasa toda
la herencia familiar o la alusión familiar, ¿no? Porque en un momento restringieron su generosidad y ahora no hay más vida, ¿no? Para compartir. También impide vocaciones. Eso es triste. De hecho, no lo podía creer, que estaba hablando con un obispo en otro país, un obispo más conservador, y estaba criticando, pues, cómo son las juntas de los obispos, ¿no? Que es una pesadilla. Dice, es que no quieren enfrentar la realidad de la crisis de vocaciones, ¿no? Siempre quieren echar la culpa por otros lados y no decir que realmente tenemos que hacer algo porque no va a haber sacerdotes, ¿no? Y él quiere promover, tal vez necesitamos mejores escuelas católicas o necesitamos más campañas de vocación, no sé, algo concreto para hacer. Y los otros obispos dicen, no se preocupen, es un proceso natural, tal como la familia ha disminuido en tamaño, pues también ha bajado las vocaciones, es algo natural. Y él quiere decir, ¿y a poco ustedes no son los culpables en gran parte de que ha disminuido la familia de esa manera? Pero sí pasa, cuando la familia es más pequeña, entonces hay menos generosidad con Dios como una filosofía de vida, pero la familia es más como, no es tan puesta a entregar o apoyar una vocación porque dice, es mi único hijo, entonces lo voy a perder, no voy a tener nietos, etc. ¿Okay? Entonces eso es lamentable. A veces los hijos de familias más pequeñas son más mimados, ¿no? Más chiqueados, ¿okay? Porque por lo mismo, no tienen que aprender a convivir y ser generosos, no aprenden el amor sacrificial. ¿Okay? También las familias más grandes ven la ventaja, ¿no? De tener, ya que tienes más pequeñas, tienes otros más grandes que pueden ayudar en cuidar los pequeños, de cocinar, de hacer otras cosas, ¿no? Y la familia se unifica más, ¿okay? Simplemente por tener esa disposición más generosa. Y me hizo interesante, encontré, si les leo un extracto de eso, pero lo pueden buscar, que hay un discurso de Papa Pío XII, dio un discurso a una reunión internacional de representantes de alguna organización de familias numerosas, no sé si todavía existe, pero se reunieron en Roma y él les dio un discurso, ¿no? Pero vosotros no representáis a cualquier familia, sino que sois y representáis a las familias numerosas, las más bendecidas por Dios y especialmente amadas y apreciadas por la Iglesia como sus tesoros más preciosos. Porque estas familias ofrecen un testimonio particularmente claro de tres cosas que sirven para asegurar al mundo la verdad de la doctrina de la Iglesia y la solidez de su práctica, y que redundan mediante un buen ejemplo en gran beneficio de todas las demás familias y de la misma sociedad civil. Donde quiera que haya un gran número de familias numerosas, estas indican la salud física y moral de un pueblo cristiano, una fe viva en Dios y la confianza en su providencia y la santidad fecunda y gozosa del matrimonio católico. Es muy bonito en el rito tradicional de matrimonio de que sí pedimos por el matrimonio en esos términos, ¿no? Por su fecundidad y como consecuencia su riqueza y abundancia en bendiciones temporales y celestiales. Y dice que tengan la dicha de ver los hijos de sus hijos hasta la cuarta y quinta generación, ¿no? Y que se preocupen no tanto para proveer herederos de su patrimonio, sino herederos de su fe y para la iglesia de Dios, ¿no? Por parte de los católicos, debemos instar a la amplia difusión del principio firmemente fundado en la verdad de que el único modo de proteger la salud física y moral de la familia y de la sociedad es mediante la obediencia incondicional a las leyes de la naturaleza, o más bien del Creador,
y sobre todo fomentando un respeto sagrado y de corazón hacia ellas. En este asunto todo depende de la intención. Ahora bien, el valor del testimonio ofrecido por los padres de familias numerosas reside no solo en su rechazo inequívoco y contundente de cualquier compromiso deliberado entre la ley de Dios y el egoísmo humano, sino también en su disposición a aceptar con alegría y gratitud estos dones inapreciables de Dios, sus hijos, en cualquier número que le plazca enviarles Dios. Les recomiendo, por tiempo no voy a seguir leyendo, pero les recomiendo que busquen este discurso a familias numerosas por Papa Pío XII, porque tiene muchas otras buenas cosas, hablando, por ejemplo, sobre la confianza en Dios que manifiestan esas familias y el testimonio para el mundo, ¿no? De que no vivimos para este mundo, sino vivimos por el reino de Dios. Que Dios les bendiga. ¿Preguntas? Pues tenemos que educar los jóvenes, ¿no? De ver la familia como bendición, de inculcarles un espíritu de sacrificio. Yo creo que eso es un fundamento clave, ¿no? De que todos vivimos con un apego muy grande a la comunidad y al placer, y carecemos hoy día, pues, ese espíritu de sacrificio que tenían, pues, generaciones anteriores, ¿no? Entonces, pues, hay que aprender a ver gusto en algo retador, ¿no? De superar los miedos y lograr algo. Y yo creo que como sociedad, como parroquia, es bueno cuando podemos apoyar los que pues han sido generosos con Dios, porque es cierto que la sociedad se ha reestructurado alrededor de esa imagen de la familia más pequeña. Entonces yo creo que familias grandes enfrentan más retos ahora que antes, ¿okay? Por el costo de cosas, por la dificultad de encontrar una casa de buen tamaño, etc., ¿no? Entonces en lo que podemos hacer para pues felicitarles y apoyarles también es muy bueno. También necesitamos, sería muy bueno, no sé cómo hacerlo, pero es evidente que nos falta aquí en México médicos católicos, porque he querido recomendar que mujeres que vayan con un ginecólogo católico y casi no hay. Pues necesitamos, en los Estados Unidos como hay una red de médicos católicos en diferentes especialidades y todo eso, y en particular en eso para que las mujeres católicas pueden buscar a alguien que no le va a intentar presionar a hacer algo que va en contra de la fe y apoyarles cuando toman la decisión de ser generosas con Dios. Pero necesitamos tener más conciencia y pues es valioso participar en esos movimientos. De hecho, la siguiente plática, el expositor nos va a hablar precisamente sobre eso, qué nos toca hacer, dónde son las luchas de hoy, donde necesitamos participar. Yo tuve que ayudar a una familia acá que ya les habían amenazado en el seguro, ¿no? Porque tenían, no sé, 6 o más hijos, ¿no? Y cuando vino el sexto o séptimo, les decían que no les iban a recibir en el seguro, ¿no? Y tuvimos que buscar un abogado para firmar algo antes, manifestando su intención, porque dicen que hasta cuando están bajo la anestesia, pues les hacen firmar algo y no saben qué firman y pues ya están esterilizadas. Y también supe de otra familia que tuvo un problema similar y tuvo que ir como 3 horas porque querían tener un parto natural con una partera, pero como no había ahí, tuve que ir como una comunidad menonita o algo donde había, porque tampoco querían recibirlos en un hospital en la ciudad. Pues que comparten experiencias, ¿no? Porque nos puede animar ver cómo otras familias han superado dificultades. También tenemos que entender que a veces es para el bien de la familia de enfrentar
una situación difícil, ¿no? No me acuerdo dónde lo leí, pero hablo de esa actitud que tienen algunas parejas, ¿no? De que no quieren casarse hasta que tengan todo solucionado. Quiero tener todos los muebles en la casa y todo, ¿no? Pero de parte de la aventura del matrimonio es pues empezar con nada, ¿no? No tenemos que comer, no tenemos muchas cosas que quisiéramos tener, pero lo enfrentamos juntos. Es como compañeros, soldados en una guerra, que cuando la cosa es difícil hacen mayor amistad por estar en la misma dificultad, ¿no? Entonces es como cambio de actitud, porque a veces las dificultades nos ayudan. Y sí, a lo mejor vamos a sufrir alguna carencia, pero pues no vamos a morir, ¿no? Pues en general es practicar la fe en Dios, ¿sí? Porque si hay algo recurrente en la Biblia, Dios siempre está enseñándonos a confiar en Él y no en nosotros. Y cuando pensamos que lo hemos aprendido, dice, no, aún no, voy a pedir un poco más, ¿no? Lean la historia de Abraham, ¿no? De que sigue pidiéndole más y más y más y más hasta lo más valioso que tenía su hijo. Y eso es cuando intervino y dio un sustituto. Pero es bonito que Dios quiere enseñarnos esa confianza. El Sagrado Corazón, que Jesús dijo a Santa Margarita María, preocúpate de mí, solo de mí, y yo me preocupo de ti y todo el tuyo. Porque yo creo que sí también hay personas de buenas disposiciones que incluso quisieran tener una familia más grande, pero piensan que no pueden porque la sociedad no es responsable y lo van a atacar. Entonces por eso digo, necesitamos apoyar eso y tener una actitud que acepta. Y claro, he escuchado sacerdotes que a veces en misa, pues la gente se queja de bebés que hacen mucho ruido y claro, que hay un punto cuando debe de sacar al bebé. Pero por otro lado, da mucha esperanza, ¿no? De que, pues, qué bueno que se escuche un bebé, ¿no? Muchos bebés, porque hay vida, hay futuro, ¿no? Y es triste cuando no hay. De hecho, no sé si es el padre Juan Pedro Oriol en San Juan Macías, su hermano, el sacerdote también, estaba hablando con él porque los dos son de España y vinieron acá. Y el hermano me dijo, que vino después, y dijo, fue muy, muy triste porque pues no hay bebés en las iglesias de España. Solo hay algunas viejitas y no más. Pero en México todavía hay bebés, ¿no? Pero lo preocupante es que vamos ahí, quedamos algunos años atrás. Tenemos que tener un cambio de mentalidad para no llegar a esa crisis. Muy bien, que Dios os bendiga. Benedictio Omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descendat super vos et manet semper. Amen.